Amados de Dios, bienvenidos a esta mañana gloriosa, llena de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Romanos, el capítulo 12, el verso 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Amén y amén. ¿Qué profecía viene realmente del Señor? ¿Quiénes son realmente los profetas de Dios? ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla respecto a la profecía? Eso es lo que queremos desarrollar en esta mañana. La profecía es algo que hoy en día se usa mucho para decir que están hablando en el nombre de Dios, o Dios ha dicho, o el Señor te dice, pero ¿qué tantas de esas palabras son verídicas y vienen realmente del corazón del Señor? Por eso cuando empiezo a mirar este texto, la Escritura dice, hay dones que han sido entregados precisamente a los hombres y uno de ellos es precisamente el don de profecía. Y aquí la palabra dice, si alguien realmente lo tiene, úsese conforme a la medida de la fe. Eso quiere decir claramente que la profecía va ligada a la fe. Es una persona que realmente confía en el Señor, está obviamente enlazada fielmente con Dios, con el Espíritu Santo del Señor. Y esta persona tiene la fe, escúchame bien esto, suficiente para creer que lo que Dios ya ha dicho a través de su palabra se va a hacer realidad. La profecía no puede salir de lo que ya está escrito. No pueden haber profecías nuevas, no pueden existir profecías de este tiempo vigente en el sentido de hablar cosas sobre lo que va a suceder el mañana, sobre lo que va a suceder el año entrante. La profecía ya fue entregada y fue dada a través de la preciosa palabra del Señor. Es decir, que alguien que crea realmente en la palabra del Señor se someterá y se sujetará fielmente a lo que dice la Escritura. Y la fe me llevará a creer que esa palabra profética Dios la hará realidad. Es el Señor el que sencillamente va a mostrar el cumplimiento fiel de su preciosa palabra. La primera carta a los Corintios, el capítulo 13, el verso 2, mira lo que dice al respecto de la profecía. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces Pablo hace una comparación aquí frente a la profecía y al amor de Dios. Y este capítulo sabemos que habla precisamente del amor del Señor, demostrado obviamente en la cruz, el amor perseverante, el amor sufrido, benigno, no jactancioso. Ese amor que debe ir ligado precisamente a la profecía. ¿En qué sentido? Si alguien dice obviamente tener la profecía, pero no tiene amor en su corazón, pues de nada le sirve, como él lo dice acá, sí, nada soy. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía que ya fue entregada, que ya fue dada por el Señor, fue dada con amor, aún en los momentos donde Dios estaba exhortando, aún en los momentos donde Dios tenía que hablar con palabras fuertes a su pueblo, pero el sentido literal de esa profecía era por amor a su pueblo. Lo mismo debemos ser nosotros. Si realmente estamos predicando la palabra, y escúchame muy bien esto, cuando tú y yo predicamos la palabra, estamos obviamente profetizando en el sentido de llevar la palabra de Dios. Es una palabra profética, es una palabra donde le estamos diciendo a este mundo del amor del Señor Jesucristo, de que Él vino, se hizo hombre, y la palabra profética de que Él pronto regresará por su iglesia. Entonces, si yo lo hago realmente creyendo en el Señor, como te decía,
perdóname, en el primer aspecto, y aquí como estamos analizando, bajo la base del amor, mi profecía, o no mi profecía, sino la palabra que Dios está entregando a mi vida, esa palabra profética va a ser de bendición para las vidas, pero porque la estoy entregando por amor. Los profetas en el Antiguo Testamento, ellos daban la palabra y tenían amor primeramente a Dios y amor hacia el pueblo. Y aunque tuvieron que sufrir sencillamente a causa de esa profecía que ellos estaban entregando, permanecieron fieles al Señor, fieles en su amor, sabiendo que lo que estaban diciéndole al pueblo era lo que sencillamente Dios tenía que hablar a su remanente, aquellos que realmente Él amaba. Y ellos lo hacían genuinamente por amor. Mi pregunta en esta hora es, ¿de qué manera nosotros como iglesia estamos tomando la profecía? A veces creemos sencillamente que una palabra profética es solamente para herir, para dañar a los demás o para hablar acerca de su futuro. No estamos entendiendo claramente lo que la Escritura muestra, porque la palabra dice claramente en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 20 dice, no menospreciéis las profecías. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Y si Dios ya lo dijo, yo no puedo menospreciar lo que Dios ya ha dicho. Hoy hay un comezón de oír en la iglesia, y escúchame porque esta es la parte más importante de este mensaje, donde sencillamente la iglesia de Dios quiere escuchar acerca de su futuro, si vamos a ser prosperados, si vamos a tener un negocio, una empresa, si se van a casar, si van a tener hijos, si van a poder comprar el carro, el vehículo que tanto anhelan o quieren. Dios no va a dar una palabra profética acerca de esas cosas. Porque lo único que yo debo saber es que mi vida está escondida con Cristo Jesús. Y esa palabra me lleva a pensar que mi vida está guardada, segura en el Señor. Que yo no necesito saber absolutamente nada más. Así que tú debes tener cuidado de esos lugares donde solamente te hablan a través de la profecía. Donde supuestamente hay personas dirigidas aparentemente por Dios, donde les están diciendo los secretos de esas otras personas que están escuchando. Dios no se mueve de esa manera. La palabra profética ya ha sido entregada, está en las Escrituras, y lo único que yo debo hacer es tomarla en mi vida, escucharla, tomar el consejo de Dios y en ningún momento menospreciar la verdadera profecía, porque muchos en ese comezón de oír lo único que están haciendo es menospreciar la verdadera palabra y profecía de Dios. La Escritura también dice en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 14, lo siguiente. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 14. Y dice acá la Escritura, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué quería decirle Pablo a Timoteo en este sentido? Que había un don que había sido obviamente impuesto sobre la vida de Timoteo, y ese don le fue entregado a través de la profecía. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando acá a través del apóstol Pablo? Era una confirmación del ministerio que efectivamente Timoteo tenía. Dios sencillamente ya lo había dicho, ya lo había dispuesto. Él sabía perfectamente de que Timoteo en cierta manera iba a ser el sucesor de Pablo juntamente con Tito, y que cuando Pablo muriera ellos iban a ser los encargados de seguir llevando el evangelio y la palabra de Dios. Entonces, cuando veo este pasaje me doy cuenta que Dios confirma a través de su palabra precisamente nuestro llamado, el ministerio, lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Ves? Un ministerio no se gana en un instituto, en un seminario bíblico, no se gana porque tú tengas un diploma, una certificación que diga que eres pastor, evangelista, maestro. Es un llamado celestial, y la confirmación es Dios mismo quien la va a entregar a través
de la palabra. Lo que Pablo le estaba mostrando allí era que habían orado por ese siervo, por Timoteo, y que el Señor había confirmado que era la voluntad de Dios efectivamente que él sencillamente siguiese con el ministerio. Entonces allí yo veo la profecía del Señor obrando, cómo Él confirmaba efectivamente ese llamado para el ministerio. No era algo humano, no era algo terrenal, era algo que provenía directamente del Señor. Finalmente, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 20 dice lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 20. Y dice aquí la palabra lo siguiente, mi amado. Dice el Señor, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá hay mucho que desglosar. Y cuando Pedro le está expresando esto a la iglesia, le dice, tienen que entender esto, la profecía nunca ha sido de interpretación privada. ¿Cierto? Ninguna profecía de la Escritura la puedo interpretar a mi acomodo, a mi beneficio, a lo que yo crea. No, la misma palabra nos va a dar la luz para poder entender lo que ya está escrito, lo que ya el Señor dijo. Ten cuidado sencillamente cuando haya aquellos que den palabras supuestamente de parte del Señor en profecía y ellos mismos la interpretan a su acomodo. La Escritura está diciendo no puede ser de interpretación privada, y él aclara y dice es que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y aquí está el error más grave que sucede hoy en día, que es por voluntad humana que muchos están profetizando, hablando. Tienes que tener cuidado cuando escuches mensajes de la palabra, cuando escuches aparentes profecías que vienen del corazón de Dios, cuando el Señor sencillamente nunca ha hablado. Dios juzgó precisamente a esos falsos pastores, a esos falsos maestros, a esos falsos profetas que hablaban en el nombre del Señor, que le decían al pueblo paz cuando Él nunca había dicho tal cosa. Si el pueblo estaba pecando, lo que menos iban a tener era paz. Entonces yo debo tener cuidado en esta parte. La profecía no es traída por voluntad humana. No es decir, el Señor dice, no es decir a la ligera, Dios te dice esto. Ten cuidado con eso, porque no podemos estar usando el nombre del Señor vanamente. Por lo contrario, dice la Escritura, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el complemento total. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Dios usó a los hombres para escribirla, pero toda tiene una inspiración divina. La verdadera profecía es la Escritura misma. La verdadera profecía ya ha sido entregada. ¿Qué es lo único que tú debes creer? A lo que está escrito dentro de la palabra. Dios nunca te va a decir, como te mencionaba anteriormente, sobre el futuro, si vas a casarte, si vas a tener un novio, una novia, si vas a tener hijos. Dios no se va a poner a hablar así, ni siquiera te va a hablar con nombre propio. ¿Ves? Dios ya ha dado la palabra más segura, la palabra profética más segura que nosotros tenemos, y es la preciosa palabra de Dios. Debemos aprender a discernir los espíritus. Hay muchos que hoy en día profetizan cosas vanas, cosas que alegran el corazón del hombre, cosas que aparentemente llevarán a una gran bendición al pueblo de Dios, sin importar que el mismo pueblo se esté perdiendo. Y en mensajes pasados te decía que la profecía debe cumplir con 3 características. Debe exhortar. Siempre la palabra me va a exhortar. Siempre que venga una palabra profética de parte de Dios, va a exhortar nuestras vidas. Va a hacer un llamado de atención para cada uno de nosotros. Pero esa misma palabra profética me va a edificar. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque me siento confrontado, me va a ayudar a levantarme, a construir algo nuevo con el Señor,
a reivindicarme con Dios, a seguir en el camino verdadero con el Señor. Y la verdadera profecía nunca va a destruir, por lo contrario, va a consolar. Hay hombres entregando palabra profética de parte de Dios y lo único que están haciendo es destruir, dañar el alma, el corazón de una persona. Cuando la Escritura dice que la profecía consuela, también trae consuelo. 3 características: exhorta, edifica, pero finalmente llega a consolar tu vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Permitamos que sea el Espíritu Santo entregándonos esa palabra. Permitamos que sea el Espíritu Santo dándonos sencillamente ese consejo día tras día. Y no te dejes guiar por profecías falsas. No te dejes guiar por profetas falsos que no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, sino que sencillamente hablan de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón hablará la boca, para sacar sus propios beneficios, para sencillamente manipular al pueblo, y donde muchos caen en el error, porque sencillamente no disciernen las Escrituras. Por eso te recuerdo esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por la preciosa palabra del Señor. Gloria a Dios porque tenemos la palabra profética más segura, que es la preciosa Escritura, la preciosa palabra del Señor. No necesitas saber nada más. Ya lo que Dios sabía que necesitábamos entender, ya Él lo dejó plasmado en este libro. Así que procura acercarte a Dios, leer su palabra y entender la verdadera profecía del Señor. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo maravilloso, por la vida de cada uno de tus hijos. Yo te ruego que podamos ser guiados, dirigidos por tu precioso y santo Espíritu, que el engaño, la falsedad, la mentira del enemigo sea quitado de muchos, Señor, que el velo se rompa y caiga y que podamos ser guiados y dirigidos única y exclusivamente a través de tu preciosa palabra. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones grandes del cielo, iglesia. Que tu oído sea cada día más sensible a la verdadera palabra profética que proviene del corazón de Dios. El Señor te bendiga y te guarde.